Me gusta pensar que nos dijo un sistema, aunque tú y yo sabemos que es difícil escapar a las garras de una sociedad. Una sociedad. Bienvenidos a un viaje al misterio y la intriga. Hoy exploraremos uno de los mayores enigmas del siglo XX, el experimento Filadelfia. Se dice que fue una operación secreta de la Marina de los Estados Unidos realizado en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La idea detrás del experimento era utilizar tecnología experimental para hacer invisible un barco al radar enemigo, un concepto basado en los campos electromagnéticos. Se dice que la idea surgió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de proteger los barcos del ataque alemán. La ciencia involucrada en este experimento hipotético se basa en un principio de la física cuántica, específicamente en la teoría del campo electromagnético. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden la veracidad del experimento, por lo que la ciencia involucrada sigue siendo solo una especulación. La historia del experimento Filadelfia comenzó con el relato de un marinero llamado Carl Allen, quien afirmó haber sido testigo de la desaparición del destructor USS Eldingen de Filadelfia. Allen describió cómo el barco envuelto en una luz azul brillante desapareció del puerto para luego reaparecer en Norfolk, Virginia. Esta historia, publicada por primera vez en 1955, rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en leyenda. Carta escrita por Carl Allen al escritor Morris Jessup. Le escribo de nuevo con la esperanza de que mi relato le ayude a comprender lo que sucedió en el USS Eldingen. Intento ordenar mis pensamientos, pero aún me siento confundido y desorientado. Recuerdo claramente los pasos que condujeron al experimento. El aumento de la tensión. Días antes del experimento, una extraña tensión se apoderó del barco. Los marineros sentían una electricidad en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Incluso las máquinas parecían funcionar de forma errática. La preparación. El día del experimento nos reunieron en cubierta junto a un equipo de científicos. Nos dijeron que era un experimento de camuflaje, que el barco se haría invisible a los radares enemigos. No nos explicaron detalles técnicos, pero nos aseguraron que era seguro. De repente, las luces se intensificaron, una luz verde azulada que envolvió por completo al barco. Un fuerte zumbido similar al de un motor a punto de explotar llenó el aire. No pude ver más nada, la luz era cegadora. La desaparición. Sentí un violento tirón, como si el barco estuviera siendo absorbido por algo. El ruido se intensificó. El aire se volvió denso y caliente. Luego todo se desvaneció. La luz, el sonido, el barco. No había nada. La reaparición. De repente la luz volvió. Era tan intensa que me hizo cerrar los ojos. Cuando lo abrí, me di cuenta de que no era el mismo lugar. El barco estaba en un muelle desconocido, rodeado de gente que hablaba en un idioma que no reconocía. El retorno. Al cabo de unas horas,
Nos vimos envueltos en el mismo muelle donde habíamos comenzado. Pero el tiempo había pasado. Era como si hubiéramos viajado al futuro. Y algo había cambiado. El barco no era el mismo. Muchos de los tripulantes habían desaparecido. Y muchos de los que quedaron no eran ellos mismos. No entiendo lo que pasó, doctor, pero creo que el experimento fue más que un simple camuflaje. Creo que abrimos una puerta a otra dimensión, a otro tiempo, a otro lugar, y pagamos un precio por ello. Con miedo y desesperación. Carl Allen. El experimento y sus supuestos efectos. Según la teoría, del objetivo del experimento Filadelfia era desarrollar un sistema de camuflaje para barcos, haciéndose invisible al radar enemigo. La Marina de los Estados Unidos, utilizando tecnología experimental, pretendía crear un campo de fuerza electromagnético alrededor de el Eldringen. Se dice que el experimento fue exitoso, pero las consecuencias fueron terribles. El Eldringen desapareció de Filadelfia, reapareciendo a cientos de kilómetros de distancia. La tripulación de el Eldringen, según los relatos, sufrió efectos secundarios devastadores. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros sufrieron daños mentales y otros se fusionaron con la estructura del barco. ¿Realidad o ficción? No hay prueba científica que respalde la veracidad del experimento Filadelfia. Muchos los consideran un mito, una historia inventada para desinformar a los enemigos, mientras que otros creen que es una verdad oculta que el gobierno está guardando. Sea cual sea la verdad, el experimento Filadelfia ha capturado la imaginación de miles de personas, ha inspirado muchas novelas, películas y juegos, convirtiéndose en un símbolo de las posibilidades y los peligros de la ciencia y la tecnología. No es mucho lo que se puede hacer cuando algunas informaciones son desacreditadas por los mismos escritores, aunque no sé si sea la intención exagerar las palabras o acciones, y tanto que crean agujeros negros y deben rellenar con más mentiras, sumándole las películas y saliendo de lo real mezclando con la ficción. Si lo desacreditaron al pobre Carl, el teléfono descompuesto, aunque en esa época era solo un radio descompuesto. La realidad se esconde en algunos archivos desaparecidos, algunos muy normal en este país. La existencia del USS Eldringen. Ya sabemos que el USS Eldringen sí existió. Puedes encontrar información sobre este barco en la base de datos de la Marina de los Estados Unidos o registros históricos navales. Existencia de Carl Meredith Allen. Tenemos evidencia de que Carl existió y sirvió a la Marina Mercante. Esto ya está confirmado. Carl como electricista de tercera. Avistamientos del USS Eldringen en julio. El barco fue visto en julio de 1943, antes de su fecha de zarpe. Solo que la mayoría de las fechas fueron cambiadas y que todos los que aseguraron ver el barco y su declaración también. Soy el fluir.